En Red Hollow, Pensilvania, el 12 de octubre de 1968, 7 niños desaparecieron durante una excursión escolar al huerto de Red Hollow. Sus almuerzos quedaron intactos en un anillo perfecto al pie de un manzano antiguo que los lugareños llamaban la raíz madre, y los buscadores solo encontraron huellas que terminaban como si la tierra se los hubiera tragado. Manzanas cayendo con golpes sordos, una por una, en el círculo mientras caía la noche. 55 años después, Emma Vale, antaño el rostro incisivo de la serie de crímenes reales Unsolved Tracks, ahora una viuda de duelo escondida en una casa de campo alquilada y dando clases de estudios de medios, abrió el proyecto de un estudiante etiquetado Harvest-Line MP4 y vio como el dron de Caleb Lorne subía por encima del huerto abandonado desde hacía mucho tiempo de su abuelo, la transmisión tartamudeando lo justo para revelar 7 pequeñas figuras inmóviles bajo un árbol solitario, parpadeando dentro y fuera entre fotogramas. Esa noche, cuando Emma congeló la línea de tiempo a las 3:17, la tierra en la base de la raíz madre pareció hincharse como una cosa dormida y el video sangró a estática donde una sola línea de texto ardió a través. La línea termina donde comienza la raíz, sacudida por el mensaje y la tenue, dulce pestilencia de manzanas flotando por su ventana fuera de temporada, fue al amanecer a la biblioteca Kuhn Sociedad Histórica de Ladrillo del Pueblo, donde la señora Carver la envió abajo a los archivos y el señor Lorne, el abuelo de Caleb, Lauren Lorne, abrió un armario oxidado, entregando recortes amarillentos y fotografías en blanco y negro. Cada copia estropeada en lápiz rojo con la misma frase: la línea termina donde comienza la raíz, aunque los originales limpios del condado se habían negado a sostenerla. En la pared, un viejo levantamiento aéreo mostraba una línea del huerto diagonal de 7 árboles, plantados rectos como un tiro de rifle desde la cerca norte hasta el arroyo, la marca final cayendo en la colina donde reinaba la raíz madre. Y en una foto de la investigación, cada uno de esos 7 árboles tenía una pálida rosadura de tierra removida como una tumba que, al cavarse, no produjo nada humano, solo gruesas raíces negras que el alguacil ordenó cubrir. No te lleves los archivos a casa esta noche, advirtió el señor Lorne, oirás susurros niños diciendo tu nombre. Pero Emma llevó la carpeta a su coche de todos modos, con el corazón martillando mientras la niebla reptaba por las calles, y de vuelta a su mesa de cocina, con la luz de la tarde volviendo los papeles ámbar, se dio cuenta de que el círculo que los niños desaparecidos hicieron una vez nunca estaba del todo cerrado, como si esperara a que uno más diera un paso dentro antes de que la luna de la cosecha volviera a alzarse. La última entrada en el archivo decía: 13 de octubre de 1968, día 2 de búsqueda. Se descubrió anillo de almuerzos intacto, suelo cálido, posible anomalía geotérmica. La señora Ellen Greer informó, sonido como canto bajo el suelo. No hay cuerpos. El caso permanece abierto. Emma se recostó mientras las páginas crujían sin brisa, y un golpe sordo afuera la llevó al porche. 7 manzanas yacían en una línea perfecta a lo largo de la grava, espaciadas uniformemente como marcadores. Una pequeña nota sujeta con un alfiler bajo una piedra en el extremo más lejano con la mano irregular de un niño: esperamos hasta que volviste. Escaneó el huerto alzándose de la niebla y pensó que el horizonte respiraba. Cuando volvió adentro, cada manzana de su encimera se había vuelto de un rojo uniforme, magullado. La lluvia llegó sin aviso a la mañana siguiente, tamborileando el techo de hojalata con un ritmo como contar dedos mientras ella se sentaba con el expediente del caso y su estribillo garabateado en lápiz rojo: la línea termina donde comienza la raíz. Hasta que llamó la oficina del alguacil de Red Hollow. Un contratista que cavaba cerca del antiguo huerto había desenterrado una lonchera oxidada con envoltorios descompuestos, una pequeña cámara y un rollo sin revelar de película de 35 milímetros en la comisaría. El sheriff Gans deslizó la caja cubierta de barro por su escritorio beige y observó a Emma acunar el bote estampado octubre de 1968, vieja Kodak Instamatic, había dicho la operadora, y Tommy, el exfotógrafo de noticias que dirigía el laboratorio oculto del pueblo detrás de la tintorería, advirtió que el material podría desintegrarse, pero horas después surgieron 3 fotogramas. Primero, 7 niños en un claro bañado por el sol, rostros borrosos, saludando. Segundo, la manta de picnic y el anillo preciso de almuerzos intactos de los informes. Tercero,
una vista inclinada hacia un pozo oscuro al pie del árbol viejo, 7 pequeñas figuras tomadas de la mano a su alrededor, sus sombras estiradas en una línea hacia un tenue resplandor interior, la tierra abultándose como si algo debajo empujara hacia arriba y en el borde del encuadre una figura más alta entre los árboles, la silueta de una mujer protegiéndose los ojos, postura inquietantemente parecida a la de Emma. Se llevó las copias. Tommy solo pidió que no fuera allí sola y, al anochecer, yacían sobre su mesa de cocina, la tercera bajo vidrio mientras una linterna parpadeaba naranja en el camino. Una figura silenciosa retrocedió entre las hileras y desapareció, y cuando ella volvió a sus pasos una sola manzana brillante esperaba, su nombre apresionado en la piel por pequeños dedos invisibles. Dentro, las copias traquetearon sin viento, el vidrio se empañó como por aliento, y la humedad se derramó sobre la tercera imagen para inscribir de nuevo la vieja frase, la línea termina donde comienza la raíz. Antes del amanecer la lluvia cesó, dejando un mundo enjuagado, de peltre. Sin dormir, Emma condujo al huerto, encontró el portón abierto de par en par y las hileras de árboles esqueléticos acanalándose en la niebla, y allí, increíblemente intacta pese a que los registros decían que fue cortada y quemada en 1971, estaba la raíz madre, corteza negra, hojas de un carmesí antinatural, el aire a su alrededor cálido y débilmente zumbante. Dio vueltas filmando mientras el autofoco de su cámara se negaba a fijar el tronco. Un anillo perfecto de retoños había brotado uniformemente en su base, raíces trenzadas como cuerdas sujetando el suelo. Cuando presionó la palma contra el tronco estaba tibio, palpitante, el zumbido se profundizó a través de sus botas, y susurró, no, para serenarse. Cortó una pequeña rama como evidencia y vio savia oscura y viscosa sangrar del corte. Luego, al sellarla en una bolsa de muestras, el zumbido cesó. Para cuando llegó a la carretera, el plástico se había empañado desde dentro. Esa tarde, bajo la luz estéril del laboratorio de biología de la escuela secundaria, rebanó la muestra y encontró la madera interna negra, brillante y cálida, el aire dulce a manzanas y con un filo metálico, y bajo el microscopio hilos delicados en la savia latían al ritmo como si la línea nunca hubiera terminado en absoluto, solo se hubiera enraizado y esperado. Orgánica, no del todo planta, más como nervios, la savia bajo el microscopio de Emma latía con su propia luz tenue mientras su cámara grababa, hasta que la energía titubeó. La lámpara murió y un susurro se deslizó por el laboratorio oscuro llamándola por su nombre. Seguimos creciendo. Respiró desde la bolsa de muestras temblorosa antes de que las luces regresaran de golpe y la rama yaciera inmóvil como si nada se hubiera movido. Conduciendo a casa, vio un resplandor rojo humeando a través del huerto, y sobre su mesa la tercera copia de la cámara de la lonchera había cambiado, la tierra parecía más profunda, la luz del pozo más tenue, y ahora una octava sombra se alzaba en el borde del círculo, más alta, cabeza inclinada, con una huella dactilar somera presionada en la emulsión desde dentro. El sueño llegó en astillas y un sueño de hileras bajo un cielo rojo, la raíz madre murmurando, 7 niños esperando, una niña de pelo de trigo dando un paso al frente para decir, no corrimos, seguimos la línea, y, mientras la boca de Emma se llenaba de tierra tibia, entenderás cuando sea tu turno. Por la mañana, la rama había desaparecido del laboratorio cerrado con llave, una mancha de savia serpenteando por el suelo hasta la hierba húmeda de rocío donde huellas descalzas de tamaño infantil conducían hacia el huerto. Todo el día su GPS se reinició a cero cada vez que intentaba los caminos de tierra, y al anochecer, filmando las hojas rojo brasa, grabó una advertencia. Esta es Emma Vale, 13 de octubre de 2024, no vengan aquí después de que oscurezca. El árbol está vivo, y los niños, si eso es lo que son, todavía están con él, justo antes de que 7 golpes lentos de manzanas cayendo marcaran la oscuridad y una voz joven, imposiblemente cerca, dijera, 8 ahora. De vuelta en casa, en la marca de tiempo 8:12, bajo los golpes encontró un latido, y en el diminuto reflejo de su lente los niños estaban de pie bajo el árbol con un espacio abierto, esperando. Al día siguiente, en el asilo del condado, Ellen Greer, 90, lúcida a ráfagas, le contó cómo el día de la sustituta se convirtió en un caso de personas desaparecidas. El viejo Lorne había advertido de la línea del huerto de levantamiento enterrado. El suelo zumbaba como una canción baja, los almuerzos formaban un anillo. El conductor del autobús vio una luz cálida color miel alzarse desde abajo, y,
No fue el árbol el que se los llevó, susurró Ellen, fue aquello a lo que las raíces se extendieron, más antiguo que el huerto, los niños coreando, las raíces bajan, la línea vuelve a casa. Cada otoño desde entonces, Ellen soñó el árbol más alto y el círculo más grande, 7 aquel primer año, luego 8, y aferró la muñeca de Emma, tiene raíces aquí, señorita Vale. No, las tendrá, es casi la cosecha. No vuelva cuando las hojas se pongan rojas, es cuando mejor lo recuerda. Afuera, nubes oscuras como humo se apilaban sobre el valle. Emma se sentó en su coche y grabó notas con esa calma documental practicada incluso mientras le temblaban las manos. El pulso de Emma se aceleró mientras registraba, entrevista con Ellen Greer, 14 de octubre. La sujeto confirma una leyenda de una red subterránea bajo el huerto de Red Hollow, reportes de vibración y luz consistentes con anomalías geotérmicas o eléctricas, frase repetida las raíces bajan, la línea vuelve a casa. Posible simbolismo de culto. Luego se detuvo, saboreando mal la palabra, esto no era ritual sino algo más antiguo, físico, vivo. En su retrovisor, las hojas carmesí de la raíz madre atraparon la última luz y, por un parpadeo, 7 figuras del tamaño de niños se plantaron bajo ellas antes de que la niebla borrara las formas. Esa noche proyectó las fotografías recuperadas en la pared de su sala, el anillo de niños, el agujero resplandeciente, y detectó una borrosidad tenue en el borde que, al realzarla, reflejaba su propio reflejo. Ojos ahuecados por el tiempo, el proyector zumbó 2 veces y murió, y hojas rojas rasparon el cristal de la ventana aunque ninguna rama podía alcanzarlo, cayendo para revelar 7 pequeñas huellas de manos presionadas en el rocío. Extendiendo mapas amarillentos del huerto por el suelo, superpuso levantamientos de 1938, 1954 y 1968. La misma diagonal inquebrantable que unía 7 árboles marcados aparecía cada vez, convergiendo en el extremo sur donde se alzaba la raíz madre, bajo una nota al margen, línea igual a túnel de acceso. El papel se calentó bajo sus dedos mientras un suave golpe de 3 tiempos ascendía a través de las tablas del suelo y se desvanecía. Al amanecer empacó una cámara, linterna y pata de cabra, se deslizó más allá de un letrero inclinado del condado propiedad cerrada, peligro subsuperficial y caminó la diagonal. 7 árboles, cada uno más viejo, más negro, más nudoso, hasta que la tierra removida en la raíz madre dejó al descubierto una tapa de alcantarilla oxidada estampada con la frase que había perseguido cada archivo, la línea termina donde comienza la raíz. La hizo palanca para abrirla, la tierra gimió, aliento de manzanas y podredumbre exhaló, y una escalera descendía a corredores de madera y piedra donde raíces colgaban como cuerdas y el aire se espesaba con savia y suelo húmedo. A 3 metros, el túnel se dividía en ambas direcciones bajo maderos arqueados, a lo largo de una pared. Lo que al principio tomó por tuberías eran raíces huecas por dentro, sus pieles suaves como hueso, latiendo con una luz dorada, de latido. Su grabadora se encendió sola y, a través de un tenue crepitar, su propia voz, más vieja, cansada, habló: 7 plantados, 7 alimentados. La línea transporta más que agua. ¿Quién está ahí?, susurró. Solo una gota de agua respondió. Siguiendo la lenta pendiente hacia el sur, la humedad aumentó hasta que se abrió una cámara, raíces trenzadas en una columna en su centro. 7 loncheras pequeñas yacían medio enterradas en la base, una abierta sobre el zapato conservado de un niño junto a una fotografía aérea, los niños ya no en un anillo sino en una diagonal recta a través de los árboles, línea de sombra perfecta, una mujer con una cámara al final, su silueta borrosa. Detrás de ella, la madera crujió, las raíces de las paredes se estiraron hacia su luz y un susurro le rozó la oreja. La línea termina donde empieza la siguiente. Cayeron motas de tierra mientras el zumbido se profundizaba en sus huesos. Corrió, trepó, irrumpió en un cielo demasiado brillante, las hojas de cada árbol vueltas rojo sangre, y vio nuevas raíces tejer el hueco cerrado mientras savia carmesí lloraba de una grieta fresca en la corteza de la raíz madre. Filmando, vio en su visor 7 figuras pálidas en una línea bajo el árbol, cada una acunando una manzana brillante, un último espacio vacío. Cuando bajó la cámara, el zumbido se cortó por primera vez en días y susurró: la línea del huerto está viva, y está esperando a alguien que la cierre. Esa noche, el metraje se etiquetó a sí mismo 8-of-8, Mob, la miniatura mostrando un amanecer que ella no había filmado,
la sombra de la raíz madre extendiéndose en línea recta hasta los cimientos de su casa de campo. Por la mañana, el festival de la cosecha de Red Hollow, habitualmente sidra y violines bajo el dosel llameante de la raíz madre, se sentía mal, el mismo aire conteniendo la respiración. Desde la plaza, con el árbol alzándose escarlata más allá del recinto ferial, el sheriff Gans le tendió un vaso de papel, surcos más profundos en su rostro y la confianza embotada, gran afluencia porque la gente necesitaba alegría, dijo. El huerto seguía oficialmente cerrado, pero el comité no podía imaginar la cosecha sin él, y el señor Lorne había accedido a mantener valladas las hileras del sur mientras la cámara de Emma permanecía enfocada en la multitud y, más allá de la música sutilmente desafinada con la estación, las hojas rojas en el horizonte se alzaban y quedaban inmóviles como si escucharan. Una endeble barrera de cuerda y madera acordonaba las hileras del sur, más símbolo que escudo, y más allá de ella el huerto parecía beberse la luz. Has alborotado las habladurías, murmuró el sheriff Gans, pero Emma siguió filmando mientras caía el anochecer y comenzaba el encendido de faroles, globos de papel elevándose dorados contra la oscuridad hasta que el suelo dio un pequeño y decidido estremecimiento. La música murió y un zumbido bajo, vivo, rodó por la tierra, hojas carmesí cayeron. Como chispas, la valla de cuerda se desplomó, los niños se deslizaron tras los faroles a la deriva, y Gans gritó mientras Emma corría, con la respiración afilada, hacia la raíz madre, cuya corteza filtraba un profundo pulso ámbar al compás del latido que ella había sentido bajo tierra. Un niño estaba de pie junto al tronco, extasiado, mientras rostros pálidos se formaban en las hojas 7, susurrando al unísono, y cuando ella apartó al niño, el árbol se estremeció, el zumbido se cortó y el silencio cerró de golpe. Su cámara reprodujo automáticamente el último fotograma, las ramas se arremolinaron, las hojas acomodándose en un nuevo patrón, 8 figuras en una línea. El festival se disolvió, falló la electricidad y, para la medianoche, Red Hollow yacía a oscuras mientras Emma veía su metraje avanzar cuadro a cuadro hasta que, en el último segundo, su reflejo reemplazó al del último niño. Sonaron 3 golpes lentos, un fardo de hojas trenzadas la aguardaba en su porche, y dentro una manzana casi negra estaba grabada: la cosecha ha terminado, la línea está alimentada. Palpitó una vez, sangró una gota de savia carmesí y quedó inmóvil mientras la llamada del huerto se reanudaba, acompasada a su pulso. Al amanecer el pueblo discutía gas, engaño, truco documental, reporteros se agolparon a lo largo de su camino, y el aire olía a azúcar quemada y hierro. En los archivos del sótano de la iglesia, Gans le deslizó libros de registro donde, entre moho y caligrafía, encontró una partida de linaje: Harold Vale, cuidador del huerto, 8º custodio de la línea, y, debajo, en tinta más antigua y rodeado en rojo, Emma Vale, nacida en 1989, custodia provisional pendiente de la línea. Esto fue escrito antes de que yo naciera, susurró, entendiendo que la 8ª sombra ausente nunca había estado ausente en absoluto. Al mediodía cruzaron el cordón, la raíz madre mantenía su calma incolora, pero bajo la mano de Emma latía el calor. Caminaron la diagonal, en el 6º árbol, iniciales EV recién talladas, en el 7º, un lecho de raíces hundido y una lonchera apenas bajo el suelo. Dentro, una fotografía plastificada, 7 niños modernos en una línea junto a la raíz madre, zapatillas, una camiseta de la Little League de Red Hollow y, en el extremo más lejano, una figura borrosa con una cámara y el rostro de Emma. Cuando se tomó esto, respiró Gans, pero el huerto solo ofreció el suave y constante sigilo de algo que esperaba cerrar la línea. Volteó la foto y encontró una fecha: 12 de octubre de 2024, mañana, y esa noche el sueño la eludió. El metraje del festival se repitió en bucle hasta que, en el fotograma final, una sombra más alta, con forma de adulta, se estiró desde la raíz madre hacia la lente, su propia sombra, acercándose segundo a segundo hasta que la estática engulló la señal. La habitación siguió zumbando después de que cerró el portátil, el huerto brillando tenuemente bajo la luna, y a las 3:17 de la mañana llegó un mensaje de texto de un número desconocido: ven a la línea, es hora de cerrarla. Gans no respondió. El zumbido aumentó a través de las tablas del suelo y de los dientes hasta que ella obedeció, conduciendo hasta la puerta de cuerda rasgada donde un solo farol marcaba el primer árbol. Cada tronco sangraba oro suave en su base,
sabia como venas fundidas, y en la raíz madre la tierra bostezó abriéndose a una escalera estrecha iluminada por esa misma luz interior. Su cámara despertó por sí sola rec 8/8. Entrada requerida y voces, primero la de un niño, te hemos estado esperando, Emma, luego más viejas, el huerto recuerda lo que el pueblo olvida. La atrajeron hacia una cámara donde 7 loncheras yacían abiertas y 7 manzanas doradas latían. Un hombre encorvado con mono manchado de tierra salió del resplandor, el cuidador, y dijo que su familia había atendido antes que la de ella, que su abuelo había prometido que la línea volvería a ser alimentada, que el huerto no vive solo de la luz del sol. Le apretó una fotografía en la que el octavo rostro era ya claramente el suyo. El octavo completa la cosecha, y mientras el zumbido crecía hasta convertirse en rugido ella corrió, manos como hojas pequeñas y frías rozándole los tobillos en la escalera, irrumpiendo en el amanecer mientras polvo carmesí latía una vez sobre su piel y se desvanecía en susurros de risa entre los árboles. La mañana sabía a óxido y lluvia. Gans, de ojos huecos, creía ahora que los túneles eran anteriores al pueblo. Los registros decían que Harold Vale murió en 1954, pero el libro mayor lo situaba vivo en el 68, y en el cementerio la lápida de su abuelo se alzaba sobre un suelo cálido y cambiante que le manchó la palma de rojo con savia. Trazando mapas en su coche, vio que la línea diagonal continuaba más allá del huerto en línea recta hasta las tumbas Val. La línea vuelve a casa y de regreso en su escritorio las notas de su abuelo leyeron como oraciones, si la línea pasa hambre, la cosecha muere. Uno debe recordar para que los otros puedan descansar. 8 mantiene el círculo, la raíz, el corazón. Algo hizo clic, su cámara despertó, enfocó por el pasillo y luego pasó a una toma aérea en directo. 7 luces bajo la raíz madre formando una línea perfecta, una octava estalló al final, color vela y fija donde se alzaba su casa de campo, mientras el viento se levantaba y el aire se llenaba del olor húmedo dulce de manzanas y corteza. El campo más allá de la valla de Emma sangró un rojo tenue a través de la hierba mientras el zumbido ya no distante sino alojado en madera, barandales, huesos se alzaba desde el huerto, ramas apartándose como si algo vasto empujara hacia arriba. Llegó un mensaje del mismo número desconocido trae la cámara. La promesa vence y un solo haz de oro rompió la cubierta de nubes para coronar a la raíz madre, templando su miedo en reconocimiento. Quizá el huerto solo quería ser recordado. Pulsó grabar si encuentras esto, no destruyas el huerto. Recuerda por todos nosotros y caminó hacia la luz. Al amanecer, Gans encontró su coche abandonado en la puerta y la cámara aún grabando. El amanecer dorando los árboles, la raíz madre resplandeciente, y entre sus raíces un pálido retoño ya cargando 8 tiernas ramas. Esa noche presentó el informe de persona desaparecida Emma Vale, 15 de octubre de 2024, añadiendo una línea en voz baja, el huerto zumba solo cuando recuerda. Reprodujo su clip final hasta que le ardieron los ojos, captando en el último segundo brillante una hendidura en la sombra de la raíz madre, una escalera respirando luz desde abajo. Antes del amanecer volvió con un reflector, el suelo alrededor del tronco latía como un pulmón dormido, y cuando apartó la tierra descubrió una octava lonchera que contenía la identificación de Emma manchada de savia y una nota en la misma mano que había perseguido los viejos archivos. La línea termina donde comienza la raíz. La luz guarda lo que olvidamos. El zumbido creció hasta convertirse en una nana de voces pequeñas y el susurro de Emma recuerda con bondad. Luego se desvaneció, la corteza se selló lisa, la lonchera desapareció como si se la hubieran tragado entera, y solo sus huellas anillaban el árbol. Sin dormir, examinó a fondo los archivos de Emma en la comisaría, iluminando su último fotograma blanco hasta que surgieron detrás de ella 7 figuras tomadas de la mano y, en el reflejo de la cámara, una espiral que se ramificaba en 8 puntas. Afuera, los rumores ondulaban canto al amanecer, árboles en llamas, y cuando la multitud preguntó si el huerto se la había llevado, dijo, no, creo que ella se entregó a él. Al anochecer encontró un nuevo crecimiento brillando junto a la raíz madre, la cámara de Emma medio enterrada debajo, el archivo root-light-final. Mock mostraba el túnel radiante, los niños serenos, la voz de Emma suave sobre sus sonrisas. Toda memoria necesita un guardián. Cuando el octavo recuerda, los otros pueden descansar. Una niña de pelo de trigo dio un paso al frente, dejó una manzana junto a la lente y el encuadre floreció en blanco.
cuando cerró la cámara, una manzana ya palpitaba en el retoño, cálida bajo sus yemas y latiendo al compás de su corazón. Amaneció suave y extraño, rocío iluminado desde dentro, árboles desnudos desde hacía mucho explotando en flores vidriosas, un zumbido de coro rodando por el valle, y para el mediodía los reporteros abarrotaban la cresta mientras Gans pasaba junto a ellos hacia las hileras. El tono del zumbido cambió cuando sus botas tocaron el suelo, y un pequeño pétalo blanco aterrizó en su manga, temblando como un aliento contenido mientras el huerto reconstruía lo que Red Halo había intentado olvidar durante 70 años. Un pétalo blanco se posó sobre el hombro del sheriff Gans y destelló una visión. Lucía Holloway corriendo por las hileras, riendo antes de desvanecerse de golpe. El huerto no solo estaba creciendo, estaba mostrando, y en el espejeo entre las ramas los niños Holloway aparecieron como figuras bajo el agua, se volvieron hacia él y luego desaparecieron mientras los pétalos se alzaban como ceniza y el zumbido quedaba inmóvil, a sus pies. Las raíces del retoño rompieron la superficie, extendiéndose hacia el pueblo y las colinas que una vez enterraron la casa Holloway, y al atardecer las flores flotaron por Main Street como nieve pálida mientras los habitantes susurraban sobre pétalos palpitantes y risas lejanas. En el restaurante, el pastor Everett dijo que el huerto había sido plantado sobre la antigua línea de pozos, sus raíces tocando lo que yacía debajo, no cuerpos, sino verdad. La tierra crece sobre una mentira hasta que vuelve a florecer. De vuelta en la cresta, el huerto ardía con flores farol, bajo la raíz madre. Una espiral partió la tierra y entregó una fotografía sellada en vidrio diferente de los 6 niños Holloway del archivo. El niño más pequeño sosteniendo una semilla, el reverso inscrito, el huerto recuerda a su guardián. Los pétalos se invirtieron hacia el cielo, un grito se elevó desde abajo como liberación, y Gans comprendió. El huerto no se había llevado a los 5 Holloway, los había guardado y ahora pedía un guardián más. Al amanecer, el color se vació del valle, las flores se habían vuelto polvo, pero el retoño estaba más alto, su fruto brillando suavemente, 5 manzanas, los 5. Cuando Gans tocó una, se encontró en la cocina Holloway bañada de luz de cuadros mientras su madre murmuraba, también recuerda la bondad. Y cuando la visión se consumió vio al 6º niño de la foto desenterrada convertirse en su propio rostro. La radio crepitando en su bolsillo, el zumbido del huerto la ahogó. Bajo la raíz madre, se abrió un hueco con oro suave, siluetas de niños en reposo dentro, y el huerto ofreció una elección. En el pueblo, las campanas de la iglesia, oxidadas desde hace mucho, sonaron, la luz floreció color trigo sobre la cresta, y Everett susurró, Dios lo ayude, mientras Gans bajaba al hueco. El pulso del huerto se igualó al suyo, imágenes en cascada niños, la sonrisa de Emma, estaciones de raíz y lluvia hasta que el propio pueblo quedó trazado en venas vivas, un solo latido uniéndolo, el suyo. Cuando la luz se apagó, él había desaparecido, la tierra se alisó, el retoño se oscureció, ahora portando 6 manzanas resplandecientes. Semanas después, las noticias volvieron para filmar el brillo nocturno del huerto. Las teorías se fracturaron entre química del suelo y fantasmas, mientras el pastor Everett atendía un pequeño memorial en el borde. Lucía, Henry, Clara, Thomas, Ruth y el sheriff Samuel Gans. Bajo el tallado, el huerto guarda lo que el amor no puede liberar. Ese otoño una niña, atraída por una nana, encontró una rama inclinada, arrancó una manzana que brillaba tenuemente, susurró, gracias, y esa noche el zumbido del huerto se detuvo por completo. A la mañana siguiente no era más que un huerto otra vez, tranquilo, ordinario, infinitamente vivo. En el museo, la fotografía Holloway recuperada cuelga con su persistente anomalía. Los ojos del 6º niño parecen seguirte y en ciertas noches de primavera, si el viento del valle es el justo, una risa suave cabalga las hojas como si los 5 Holloway aún estuvieran jugando.